perspectiva completamente diferente, no desde la iniciativa del emprendedor que tiene que ver cómo resuelve cosas hacia afuera, sino más bien en una perspectiva del emprendedor hacia adentro, es decir, lo que nos pasa por dentro cuando tenemos este mapa de crisis, como se ve, que todo el mundo está hablando de que la crisis ha afectado a muchísimos sectores de la economía y lo sabemos. Más bien, el objetivo de la primera parte, donde voy a hacer una pequeña introducción, la primera charla, es acerca de lo que implica emprender en tiempos de crisis. Y luego vamos a tener a Caricaco y a Inversiones El Trueno, que van a contarnos sobre cómo obtener capital y por otro lado el proyecto ya en ejecución del fondo Despegar, que es realmente una muy buena noticia para emprendedores que están buscando capital, porque el objetivo es justamente apoyar a esos emprendedores. Y aquí hay una iniciativa de parte de Caricaco, de Inversiones El Trueno, donde ellos están realmente marcando una diferencia muy importante en el antes y el después de los procesos de inversión en Costa Rica y en toda la región. Vamos a entrar, voy a compartir pantalla con la primera parte, que es básicamente esto de emprender en tiempos de crisis. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es que no es casualidad que esto esté así como en una película, porque realmente es más que nada una cuestión de percepciones. Ya lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. Así que bueno, vamos inicialmente, empecemos por el vuelo horizontal. Buscando definiciones de emprender, siempre me he encontrado con definiciones que hablan de comenzar, de arrancar, de iniciar, de poner en marcha. Y justamente todo esto de lo que habla es de movimiento. Es decir, un emprendedor es un iniciador de movimiento que pone en marcha una empresa, inicia un emprendimiento, inicia un proyecto, le da un puntapié inicial a un sueño. Y siempre esto es movimiento. En definitiva, como todo movimiento, y según las leyes de la física, responde a una serie de constantes. Por ejemplo, ustedes saben, y les debe haber tocado más de una vez, cuando tienen que empujar un auto, eh, los principios son los más complicados. Es decir, cuando el carro está en movimiento, ya después es mucho más fácil, pero cuando el auto está en reposo, está quieto inicialmente, es cuando más cuesta los primeros metros hacerlo avanzar. Esto es un principio, el principio de inercia, que dice que todo cuerpo tiende a conservar su estado y por supuesto tenemos que aplicar mucha más energía al principio que una vez que el auto está en movimiento. Estos principios de física, de hecho, hay toda una teoría sobre la relación entre la física y los negocios y realmente para un emprendedor esta es la parte más difícil de todo proceso, es decir, el arranque, el romper esa inercia que es lo que hace que el proyecto, el negocio se ponga en marcha. Pero bueno, desde el punto de vista de eh, la física también hay toda una serie de fuerzas que entran en juego. Pero acá vamos a ir un poquito más hacia adentro. Vamos a ver que para que alguien decida emprender, es decir, meterle movimiento a algún proyecto, a alguna idea, justamente entran en juego una serie de compelling events o, digamos así, situaciones que nos empujan o nos tiran hacia o nos jalan hacia, que hacen que nos decidamos por este proceso. Y yo siempre hablo de los compelling events, pero justamente haciendo un análisis sobre esto, creo que es muy interesante si los podemos separar en eventos o en motivaciones, digámosle de alguna manera, que están divididos de acuerdo a los tres cerebros que tenemos, los seres humanos. Es decir, por un lado, el cerebro más profundo, el más primitivo, es el cerebro reptiliano, es el que nos lleva a hacer cosas como comer, por ejemplo, buscar refugio, nos da miedo, bueno, nos mete adrenalina para enfrentar el riesgo. Ese cerebro reptiliano, cuando se trata de emprender,
muchas veces tiene motivaciones que son bien profundas, que son bien básicas, fundamentales también, como por ejemplo cuando alguien necesita sobrevivir. Es decir, una de las cosas que nos lleva a emprender es la supervivencia. Y ahí es donde entra en juego el cerebro reptiliano. Cuando hay cosas como necesito comer, nos ponemos creativos y vemos cómo conseguimos comida. Cuando se trata de cosas como necesito refugio, también. Cuando se trata de cosas básicas, fundamentales, esos compelling events del cerebro reptiliano son los que nos motivan o nos mueven o nos llevan a emprender o a desarrollar cosas. Después hay otros que ya son a nivel del el área límbica del cerebro, que es la parte emocional, cuando, por ejemplo, hay una pasión de por medio. Hay gente que dice, bueno, yo quiero desarrollar un proyecto porque me encanta el parapente, o me gusta el ciclismo, o mi pasión es pintar, o mi motivación principal es crear cosas. Entonces, esa parte del cerebro, el límbico, también tiene sus motivadores, digámoslo así, es las pasiones. Entonces ya tenemos por lo menos dos. Una son las cuestiones básicas, que es donde entra en juego la motivación del cerebro reptiliano, y otro es ya lo más emocional o lo más de lo pasional, digamos, que es lo que nos mueve cuando hay una pasión de por medio. Pero también cuando entran en juego cuestiones más analíticas, es cuando el neocórtex, la parte más moderna, digamos así, de nuestro cerebro que se ha desarrollado en los últimos millones de años, eh, bueno, eso es cuando hacemos algo porque analizamos que es conveniente, analizamos que es bueno, analizamos que es necesario de alguna manera, pero justamente a partir de un análisis. Entonces, estos tres compelling events son los que nos van a motivar, los que nos van a impulsar a llevar adelante algún emprendimiento. Ahora bien, para esto hay una serie de cuestiones y muchas veces dentro de los grandes errores que cometemos los emprendedores, eh, encontramos que el problema principal es cuando lo obvio está por delante de todo, porque a veces lo obvio no es tan así. Y a veces en algunas presentaciones que he dado, mostraba, por ejemplo, este diagrama, que es una representación de algo que se hizo en Vietnam, que es un estudio de los impactos de proyectiles cuando los aviones regresaban a la base. Había un grupo de ingenieros que se dedicaba a estudiar dónde estaban los impactos. E iba haciendo un mapa parecido a esto, un gráfico donde iba poniendo en qué partes de los aviones aparecían los impactos. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago es en estas charlas, digo, bueno, ok, de acuerdo a las conclusiones de los ingenieros, ¿dónde creen ustedes que habría que reforzar los aviones? Entonces, bueno, viendo el gráfico, lo obvio es decir, claramente en las alas y en la cola. Sin embargo, lo obvio muchas veces es engañoso, porque yo lo que dije es que esto era lo que hacían los ingenieros con los aviones que regresaban a la base. El problema era los que no regresaban. Es decir, si estaban regresando cuando tenían agujeros en las alas, quiere decir que eso no era una situación terminal y justamente donde había que reforzar los aviones era en el fuselaje y en los motores. De ahí que muchas veces cuando desarrollamos proyectos cometemos el error de que damos por sentado lo que parece obvio y no es tan así. Incluso en casos como este, por ejemplo, en esta ecuación que está ahí abajo, muy simple, ya todos hicimos el cálculo mental y sacamos la conclusión de que ese es un resultado que conocemos, 4 más 1. Sin embargo, yo una vez en una universidad aposté 58 títulos de ingeniero en robótica y me los gané todos. Porque a todos los participantes les aposté sus títulos a que no me podían dar la respuesta correcta a cuál era el resultado de esa suma. Y claro, todos respondieron 5, obvio. Pues no, no era tan obvio porque yo lo que no les dije era que yo no estaba trabajando con base 10 en matemática, sino que según la base con la que yo estaba planteando esa suma, eso tendría que dar como respuesta 1,0, que tampoco es 10, porque la base que yo estaba usando era base 5, de 0 al 4. Y cuando al último número de la base se le suma un 1, caso de la base decimal, que cuando uno al 9, que es el último número de la base decimal, le suma un número más, ya no alcanza esa base y lo que sucede es que uno baja un 1 con un 0 y eso se convierte en un 10. Bueno, pues resulta que
Estas cosas, que incluso hasta en matemática pueden llegar a ser peligrosamente engañosas, nos llevan a cometer errores muy importantes. Pero bueno, ¿cuál es el secreto para el éxito? Por lo menos para entender por dónde puede ir el éxito e incluso el fracaso. Es lo que yo llamo pitufear, para poder hacer una mnemotecnia que permita recordar la secuencia. Y esto es a partir de un libro que les recomiendo mucho, que se llama Secretos de la Mente Millonaria de Harv Eker, y que básicamente lo que dice es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar linealmente con base en algo previo. Por ejemplo, y voy a ir al revés, los resultados que están arriba, normalmente los resultados que siempre tenemos como personas, como instituciones, como empresas, están basados en las acciones que tomemos. Pero esas acciones están, digamos que, motivadas por los sentimientos, feelings en inglés, por ahí, de ahí viene la mnemotecnia. Muchos me han dicho, no, pero uno toma acciones a partir de que las piensa. Y en realidad no es tan así, porque si fuera así, en los equipos de fútbol, en los equipos de rugby, en las empresas, no se contratarían motivadores para que la gente haga cosas, se contratarían pensadores. Sin embargo, para que la gente haga, tiene que estar motivada y para eso se trabaja el tema de los sentimientos. Esos sentimientos están basados en los pensamientos, thoughts en este caso, y esos pensamientos se fundamentan en la programación que tengamos. A ver, para entrar rápidamente, el resultado de que me gané esos 50 títulos de ingeniero en robótica es porque todos dijeron 5. Tomaron la acción porque tomaron esa conclusión a partir de que sintieron que estaban en lo correcto, porque pensaron la ecuación 4 más 1 en una base decimal, porque están programados de acuerdo a utilizar la base 10. Es decir, estamos acostumbrados a sumar del 1 al 10 y no pensar en que en binario, por ejemplo, o en hexadecimal o en ninguna de estas bases. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos programados de una manera, resulta que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y por supuesto nuestras acciones van a estar alineados con esto. ¿Qué sucede? Que nuestros resultados van a estar también alineados con todo esto. El problema viene cuando esta programación es equivocada, porque entonces todo lo demás va a terminar mal. El resultado no va a ser el que esperemos. Muchas veces he escuchado gente que dice, bueno, a ver, yo estoy haciendo todo lo correcto y sin embargo las cosas no me salen bien. Y entonces lo primero es empezar a revisar qué es lo correcto. Para esta persona, por supuesto, es una cuestión de contexto. A ver, una de las cosas que dice Harv Eker en su libro es que cuando uno está programado mal, obviamente todo lo demás sale mal. Y la programación se da fundamentalmente a nivel de lingüística, a nivel de modelos. Por ejemplo, alguien que se haya criado en una familia que permanentemente le digan no hay dinero, el dinero no crece en los árboles, esto no es para nosotros, nosotros somos pobres, va a tener una mentalidad programada de esa manera, va a pensar de esa manera, va a sentir de esa manera, va a actuar de esa manera y va a tener esos mismos resultados. Ojo, no estoy metiéndome en la discusión filosófica de que los pobres son pobres por cómo piensan, no. Estoy entrando en un detalle un poco más delgado de la línea, y es que si, por ejemplo, somos programados a partir de palabras, lo más probable es que todos recordemos cosas que nos hayan dicho nuestros padres sobre el dinero, por ejemplo, que es un ejemplo que usa Harp. Y además hay otras formas de programar. Una es el tema de los modelos. Si uno tiene un modelo a seguir, una persona a la que respeta muchísimo, y ese es el modelo, que puede ser el padre, puede ser el tío, puede ser un amigo, puede ser una estrella de Hollywood, no importa, resulta que uno de ese modelo toma cosas y eso condiciona la programación que uno tiene, por supuesto, cuando estamos en edades muy tempranas de nuestras vidas. Y finalmente hay otro programador muy fuerte, ya que las emociones juegan un papel importante, que son los eventos, sobre todo si son eventos traumáticos. Entonces, por ejemplo, Ecker en este libro menciona la historia de una chica que no lograba tener éxito a nivel financiero y que se peleaba con el dinero, literalmente, porque cada vez que tenía dinero lo gastaba a muy alto ritmo, muy rápidamente. Y explorando un poquito por qué, descubrió que su familia, que era humilde, de pocos recursos,
Una vez el padre había ganado un poco más de dinero y los llevó a cenar a la madre y a ella. Em, y en medio de esta cena, cuando llegó la cuenta, la madre empezó a reclamarle que por qué gastaba este dinero. Bueno, la cuestión es que se hizo toda una situación ahí bastante compleja, bastante dramática. El padre se enojó, golpeó la mesa, se levantó, le dio un infarto y se murió. Es decir, ella estaba relacionando permanentemente con ese anclaje de ese evento el dinero con peleas, con sufrimiento, con muerte, y por supuesto eso jamás iba a hacer que pudiera de ahí en adelante, por esa programación, pensar de manera positiva con el dinero, ni sentirlo de manera positiva, y mucho menos actuar de manera consecuente con esto del dinero. Es decir, esto de pitufear, que viene de Programming Thoughts, Feelings, Actions and Results, eh, nos lleva a que tenemos que revisar cuáles son las programaciones más profundas que podemos tener a la hora de emprender. Pero además hay una serie de obstáculos. Y uno de los principales obstáculos son las empresas. A ver, ¿por qué? Eh, en general, un emprendedor cuando se pone en movimiento avanza hacia zonas y terrenos desconocidos, es decir, tiene una componente de riesgo muy fuerte porque no sabe cuál va a ser el resultado. Sobre todo con las premoniciones de el 80% de los emprendimientos fracasan en el primer año. Eh, lo cual es bastante relativo, pero el punto es que en esta incertidumbre, en este riesgo que se decide tomar, hay una contraposición muy fuerte porque en las empresas, y en este caso hablo de emprendedores internos, es decir, no entrepreneurs como emprendedores, sino intrapreneurs, los que emprenden dentro de las empresas, resulta que están en un contexto donde las empresas lo que hacen es minimizar el riesgo. Las empresas no quieren riesgo, quieren más bien llegarlo a tener en niveles mínimos porque lo que necesitan es éxito en sus funciones. Entonces, en las empresas donde muchas de las reglas son para minimizar los riesgos, un emprendedor está realmente amenazado. Tiene un obstáculo importante porque la misma empresa es un contexto para evitar el riesgo. Otro gran riesgo son los winners, es decir, los exitosos. A ver, eh, todos tenemos en la familia a un primo idiota, ¿verdad? Pues resulta que si nuestro primo idiota viene un día y nos dice, no, ¿cómo te vas a meter a hacer eso? Esto no es para vos. Bueno, entonces uno le dice, sí, está bien, no te hagas problema. Total, es el primo idiota. Pero si resulta que viene alguien de la familia, amigos, contexto, o una personalidad a la que respetemos muchísimo porque consideramos que es un winner, un ganador, y nos dice, no, no te metas en esto, lo que estás haciendo es una estupidez. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a Elon Musk. Si en este momento apareciera Elon, me dijera, ¿cómo se te ocurre meterte en ese proyecto? Sos un tarado, no hagas eso. Automáticamente me va a neutralizar porque resulta que yo le tengo depositada mucha fe, mucho respeto, y lo que diga o deje de decir o haga o deje de hacer va a tener realmente mucho peso. Cuando estos winners, sin mala intención, normalmente, es una cuestión también de su propia programación, nos neutralizan con algún comentario negativo, resulta que esta es una gran amenaza, un obstáculo importante para los emprendedores. Por otro lado está la sociedad. La sociedad, sobre todo en América Latina, está muy acostumbrada a castigar al emprendedor. Primero decirle que está loco, que no puede, que es algo que está fuera de su alcance. Y por otro lado, tratar de ponerle trabas. Muchas veces por envidia, muchas veces porque lo ponen digamos, en contraste con sus propias limitaciones. Pero entonces la sociedad castra de alguna manera a los emprendedores, haciendo que el fracaso, que es una posibilidad importante, sea algo feo, algo malo, algo que hay que evitar. De ahí que cuando una persona en un grupo familiar, y lo pueden haber vivido muchas veces, en una cena de Navidad, alguien dice, sí, quiero hacer tal cosa o a fin de año, los propósitos de fin de año, sí, yo este año quiero hacer tal cosa, no falta el que dice, no, eso no, ¿cómo se te ocurre? Realmente la sociedad no nos está ayudando, sobre todo la latina, a romper ese techo de cristal que nos hemos inventado como sociedad y como emprendedores. Pero por otro lado está el tema de la misma percepción, porque, a ver, la percepción es la interpretación que hacemos, digamos que
el acomodo que hacemos de lo que los sentidos nos dicen. Entonces, cuando tenemos un título como el de esta presentación, que dice cómo emprender en tiempos de crisis, lo primero que hacemos es pensar en algo dramático, en algo malo, en algo perjudicial, que realmente nos va a afectar. Y esa percepción es muchas veces el peor de todos los enemigos, porque es un enemigo interior. Por supuesto, además está esa programación de la que hablábamos antes, que si no sabemos identificar de dónde viene, nos puede meter realmente en problemas. Estos obstáculos hay que ver cómo hacemos para realmente superarlos, para ir por encima de esto. De ahí que el desafío para los años 20 es que tenemos que entender que las crisis son oportunidades y, como dice aquí, las crisis terminales son oportunidades únicas. He escuchado montones de historias de terror durante la crisis, entre comillas, del coronavirus, y he escuchado muchísimas historias de éxito durante este periodo. Lo importante siempre es entender cuál es el contexto del cual estamos escuchando esta crisis, cuál es la persona que lo está transmitiendo. Y a ver, no lo digo que nos rapemos la cabeza, nos pongamos una túnica naranja y salgamos a predicar descalzos y abandonando la familia. Lo que digo es que tenemos que saber identificar cuando alguien tóxico sin intención, a partir de su propia programación, de su propia percepción, de su propio condicionamiento social, está tratando de dar una opinión y en realidad nos puede terminar afectando. Para poder aislar los pensamientos o los comentarios negativos y realmente poder llevar adelante este proyecto que queremos emprender sin importar un poco lo que pase afuera y prestándole mucha atención a lo que pase adentro. Hace muchos años, eh, como dijo ahí una importante personalidad, eh, yo tuve un sueño. Y resulta que este sueño me confrontó con todas las limitantes que pude encontrar, pero concentradas en muy poco tiempo. Y realmente me confrontó también con mis peores miedos, con mis debilidades más fuertes, con mis ignorancias más profundas. Y realmente esta película, que como en toda película tiene villanos, tiene partes de terror, tiene partes románticas y tiene escenas muy lindas, eh, me llevó a finalmente cumplir ese sueño. Pero realmente no fue fácil porque tuve que pelearme con todo esto que veíamos antes, con mi programación, viniendo de una familia humilde, con mi situación en ese momento, porque eso es algo que también hay que entender que es muy relativa, es temporal y es solamente una circunstancia que nosotros podemos quebrar. Eh, y finalmente, después de mucho, a partir de un dibujo que hice en 1983, mientras tenía un rato de ocio en un trabajo que era alquilar kayaks, en un día nublado y con lluvia no alquilaba nada, entonces tenía un buen rato y me puse a dibujar. Y dije, algún día voy a construir una casa flotante y pensando en tres pontones, así como si fueran redondos, como si fueran tanques de estañones, se dicen aquí, pensé en hacer algo así e irme a vivir ahí en algún momento. Y bueno, hace unos 3 años atrás, con un poco de ayuda de AutoCAD y un grupo de gente muy tuanis, como se dice acá en Costa Rica, muy buena gente, muy proactivos, avanzamos a esta versión que después de mucho esfuerzo de aprender a hacer carpintería, que no sabía, era un completo ignorante de temas de carpintería, después de aprender a usar fibra de vidrio, que tampoco sabía nada de esto, me esforcé y a partir de muchos éxitos y algunos errores también, porque a ver, no todo estaba bien pensado, no todo era genial, muchas veces hacíamos burradas como esta, que era sujetar la viga y después soldarla con la escalera en el medio. Por suerte nos dimos cuenta antes de soldar la viga, pero bueno, no podía evitarse la foto y acá David, este amigo ingeniero, fue una ayuda única en todo el proyecto. Pero bueno, después de mucho esfuerzo, mucho pelearme con la realidad que yo creía que tenía que quebrar para poder lograrlo. Y gracias a el esfuerzo de muchísima gente, un equipo impresionante, que esa es una de las claves para alcanzar las cosas. Uno cree a veces que como emprendedor puede hacerlo todo
y realmente eso es un error bastante grande. Gracias a eso es que después de un año de esfuerzo, la Island One, aquel dibujo de 1983, se terminó convirtiendo en una realidad y el grito que no se ve en esa foto es flota. Porque aunque parecía raro y había muchos ingenieros detrás que dijeron, obvio que flota. Sí, sí, pero era un barquito de papel para mí, que finalmente terminó flotando en el Pacífico, aquí en Costa Rica, y que todavía le falta. Es una historia que todavía tiene capítulos por escribirse, pero que me permitió cumplir un sueño independientemente de todo, pero por sobre todo, independientemente de mí. Hace poco estaba viendo eh, un documental en Netflix, se los recomiendo mucho porque está sucediendo en estos días, este miércoles acaba de ser uno de los capítulos más importantes, se llama Countdown, que es la historia de 4 civiles que fueron al espacio. Y, y los escuchaba hablar de sus sueños y los escuchaba hablar de cómo se les estaba cumpliendo esto de ir al espacio, aunque no fueran astronautas ni militares ni de la NASA. Y me quedé pensando que una de las cosas de las que de lo poco que me arrepiento es de no haber soñado lo suficientemente en grande. Pero después me puse a pensar que quizá yo no era lo suficientemente grande como para rellenar esos sueños. Y ese es el principal desafío que tenemos. Es decir, nosotros crecer al tamaño de nuestros sueños para poder cumplirlos. Creo que ese es nuestro principal desafío y creo que es una forma de predecir el futuro, construirlo a partir de lo que somos y a partir de lo que tenemos la capacidad de ser. Creo que como emprendedor que he sido, como mentor que soy, como de alguna forma apoyador de emprendedores que me toca desde Bridge for Billions, creo que es un desafío que todos debemos enfrentar porque realmente justifica y, como siempre digo, vale la alegría de intentarlo. Bueno, muchas gracias por esta parte. Le vamos a pasar la palabra a los... Voy a dejar de compartir aquí. Un segundo. Aquí estamos. Le vamos a dar la palabra a Mauricio. Le voy a pedir que se presente y nos cuente un poquitito qué es lo que hace y qué nos viene a contar el día de hoy. Bienvenido, Mauricio, y muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que sos un ejecutivo muy ocupado, así que valoramos muchísimo que estés acá hoy. Qué bueno, Florencio, que piense que estamos ocupados. Así si nos atrasan correos, todo es más tranquilo. Pero no, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Como se lo dije a Florencio en privado y ahora en público, yo feliz de sumarme a cualquier actividad, a cualquier tema que tengamos, porque conversar de emprendimiento y sobre todo en Costa Rica es demasiado importante. Y es muy importante que subamos el nivel también al que conversamos de estos temas. Que pensemos en grande, digámoslo así, que veamos a nuestros hermanos latinoamericanos lo bien que están haciendo y copiar y traer lo que podamos hacer para nosotros también estar en esa onda. Entonces, les voy a presentar lo que es Caricaco. Eh, Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque somos una organización un poquito amplia, tenemos varios temas en la mesa, pero todos están relacionados con emprendimiento. ¿Me confirman si están viendo la pantalla completa ahorita? Listo. Entonces, nosotros nos caracterizamos porque somos una potenciadora de impacto y la palabra que nos gusta a nosotros es brindar oportunidades, ¿verdad? Oportunidades que a personas o a equipos emprendedores que de otra forma no hubiesen tenido. Eso es lo que nos gusta pensar a nosotros. Trabajamos en 3 ejes específicos, en temas de educación, en acceso a capital y fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, que yo creo que es lo que tenemos aquí, es en lo que más me voy a enfocar, pero vamos a conversar de lo otro que también tenemos en la mesa. Lo que nosotros queremos es que en Costa Rica generar un impacto social importante y sobre todo que nos vean como una organización diferente a la hora de afrontar, digamos, diferentes problemáticas en el país y por eso es que voy a dedicar un poquito del tiempo a hablar de la amplitud de Caricaco. Eh, Nosotros no estamos caracterizados en Costa Rica por tener, digamos que fundaciones sin fines de lucro que vean tantos temas y que entren en tantas conversaciones,
Sin embargo, tenemos una estructura organizacional que nos lo permite hacer y no solo eso, sino que nos permite crecer también, ¿verdad? Y nos estamos posicionando para tener un crecimiento pues sano y sostenible en el tiempo. Entonces, nosotros nos dedicamos a estas tres cosas, como les había dicho, la parte de acceso a capital, entendámoslo como capital desde el punto de vista como de economía, en el sentido de que puede ser dinero, puede ser un tractor, puede ser, es capital de trabajo y también incluye capital humano. Entonces, digamos, esa es la palabra amplia de capital, ¿verdad? Y la sumatoria, todo eso es lo que nos engloba a nosotros. Entonces, tenemos tres hijas, que es lo que a mí me gusta decir. Esas tres hijas, cada una tiene una persona liderando la iniciativa y nosotros alrededor de eso, pues le damos soporte a cada una de esas iniciativas. Todo esto obviamente está englobado en diferentes temas, ¿verdad? El de educación, trabajamos muy directamente con el Ministerio de Educación Pública, tenemos un convenio desde hace 8 años, que realmente es un privilegio poder trabajar con ellos en la mesa y poder aportar. En el centro tenemos una iniciativa que lo que tiene en el corazón es el desempleo juvenil en Costa Rica, que además les cuento es el más alto de América Latina y el Caribe. Entonces, si en algo querían competir, ahí no compiten con nosotros. En desempleo juvenil somos los que ganamos en ese aspecto o perdemos, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo quiera enfocar. Y la iniciativa del medio que se llama Acelera, que ya les voy a contar, está enfocada. Ese es el problema que tenemos en el centro y lo que tratamos de hacer es poner una solución a ese problema. Y a la derecha tenemos el ecosistema emprendedor, que lo que queremos es básicamente aportar y que en Costa Rica pues no sea novedad que salgan empresas y startups digamos que disruptivos, ¿verdad? Y dinámicos. Pero bueno, vamos trabajando poco a poco. Tenemos una junta directiva que realmente nos apadrina en todo lo que hacemos, nos apoya en el 360 de la organización y sobre todo nos apoya en el crecimiento que queremos tener y en la amplitud que queremos tener. Sin ellos y sin esa guía realmente no sería posible. Les pongo los nombres para su referencia, pero no vamos a ir uno por uno, pero realmente son muy agradecidos porque realmente nos guían en la organización hacia donde tenemos que ir. El equipo de trabajo, el que está más en el día a día y es mucho más activo, empezamos con nuestro presidente, que es Amadeo Quiroz, que es sumamente activo y sin el liderazgo y la visión de él, realmente nada de esto estaría ocurriendo. Y a partir de ahí es que se desprende el equipo, ¿verdad? A la derecha tenemos la parte de comunicación y mercadeo, a la izquierda tenemos a la Project Manager, que es la que, o Portafolio Manager, cada vez más estamos repensando ese puesto, porque realmente lo que ella es, organiza el portafolio de iniciativas. Y abajo tenemos a las líderes de los proyectos, ¿verdad? A la izquierda es la de Acelera, en el centro es la de Gente y a la derecha es la de Emprende, que es cada una de las iniciativas, Silvana, Astrid y Daniela respectivamente. Entonces, cada una de ellas es líder de su propia iniciativa y ella es la que hace que todo suceda. Y lo que está alrededor de ellas, pues es un equipo soporte, ¿no? De que las dotamos de los recursos y capital, digámoslo así, que necesiten para ellas trabajar y operar. Entonces, específicamente en el tema de gente, y esto lo voy a enfocar como un problema y después como una solución, ¿verdad? Porque mal que bien eso es un emprendimiento social también que se está aportando ahí. No monetizamos lo que hacemos en ninguna forma. Sin embargo, sí tenemos ese espíritu, digamos que emprendedor a la hora de traer soluciones a la mesa. Eso es lo que también quiero conversar hoy. Entonces, en Costa Rica, porque sé que varios de los que nos están oyendo no son costarricenses, pero en Costa Rica tenemos una figura interesante que se llaman las juntas de educación y juntas administrativas. Estas juntas son básicamente las que dotan de bienes y servicios a los centros públicos, a los centros educativos públicos del país. Suena súper sencillo, pero no lo es. Genera un montón de problemas, ¿verdad? Y nosotros desde hace 8 años estamos trabajando muy de lleno con esta figura y con el Ministerio de Educación Pública, que es el ente rector sobre esta figura. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad de esto? Que la forma en la que están conformadas las juntas, y no vamos a entrar en detalles, pero son 5 personas que trabajan ad honorem como parte de esta junta durante un periodo de 3 años, y estas 5 personas que son gente de la comunidad, común y corriente, vecinos de la comunidad, ojalá padres de familia, del centro, de niños del centro educativo, son los que velan por el presupuesto y los fondos públicos de los centros educativos. Entonces, tenemos en Costa Rica que la educación es pública y universal, tenemos un montón de centros educativos y cada centro educativo tiene una junta de 5 personas. Entonces, son 25,000 personas de las que estamos hablando en Costa Rica que tienen este rol y tienen una tarea sumamente importante en sus manos, ¿verdad? Aquí un poquito de contexto: Costa Rica no tiene ejército y realmente los centros educativos son algo que nos da muchísimo valor y muchísimo orgullo. Entonces, realmente son personas que muy felices de la vida atienden este rol. Sin embargo, pues no necesariamente están capacitadas para hacerlo, ¿verdad? Porque como ahí destacamos, 1/3 tiene estudios de primaria completos y a partir de ahí se desencadenan un montón de temas como fondos subejecutados. Las direcciones regionales del MEP están saturadas de trabajo porque no solo velan por la Junta, sino que velan por un montón de otros temas y todo se engloba dentro de ellas.
y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos temas es un problema que se genera a raíz de que tenemos 25,000 personas haciendo una actividad, digamos, o una gestión descoordinada. Entonces nosotros lo que traemos es una solución, digamos, en dos ejes principales, en capacitación a los miembros de junta y herramientas para que tanto el NEF como los miembros de junta puedan gestionar a estas juntas. Ahí les pongo los nombres, cada plataforma cumple un propósito, pero básicamente si quisiéramos monetizar, estamos en el campo de EdTech, aquí nosotros, porque nuestras soluciones son de tecnología, digamos, y son tecnologías educativas, obviamente no para los profesores y niños ni estudiantes, no es tanto educación per se, sino que más bien es gestión para que los centros educativos sí estén bien dotados de bienes y servicios cuando lo necesiten y pues a partir de ahí se desencadene un efecto positivo, digamos, en el nivel de educación y que haya una educación de calidad en Costa Rica. Pero cada una de estas soluciones, como les digo, tiene la tecnología en el punto porque tenemos que llegar a 25,000 personas con poca gestión y con pocos recursos. Entonces ahí nos toca ponernos el sombrero de emprendedores y decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a este mercado con poquitos recursos, verdad? O si tenemos que levantar y hacer un pitch para levantar capital, para hacer una solución, pues entonces, ¿cómo lo tenemos que vender? Entonces, muchos de los componentes están ahí, pero nuestro aporte son básicamente estos ejes que les estoy enseñando aquí en capacitación y en herramientas. Entonces, lo que nosotros básicamente es queremos aportar, digamos, y nuestra submarca que le llamamos gente, aporten en este círculo virtuoso, esperamos nosotros, desde que se postula un miembro de junta, digamos, a ser miembro de junta y empezar su periodo de 3 años, cómo navega, digamos, nuestro soporte a raíz de que tiene su gestión, ¿no? Entonces, a raíz de que opera y que tiene todos los recursos que necesita para operar. Obviamente nosotros no le hacemos esto directamente al miembro de junta, esto lo hacemos a través del Ministerio de Educación Pública, nosotros dotamos al Ministerio de Educación Pública de esas herramientas y ellos son los que se la dan a los miembros de junta, ¿verdad? Entonces el canal es muy, muy directo de esa manera. Por otro lado, tenemos esta iniciativa de Acelera, que como les digo, el desempleo juvenil era la problemática que nosotros tenemos ahí en el medio, y como les había mencionado, es el más alto de América Latina y el Caribe. Acabamos de entrar, como Costa Rica, acá recientemente entró la OCDE, y este es uno de muchos, pero es uno de los problemas más destacados. Entonces, a nosotros como costarricenses, pues nos mueve, es una problemática importante, obviamente es más social y económica, no es que haya una solución tecnológica que podamos implementar aquí y ya todo se va a solucionar. Sin embargo, pensando en esto, digamos, lo que hemos pensado es básicamente que si vemos este problema como un país completo, digamos así, o como temas globales, lo que vemos es de que hay una oferta, digamos, que atiende esta problemática desde primaria, pero se va reduciendo la cobertura conforme avanzamos en los años. Es decir, el desempleo juvenil es para personas entre 15 y 24 años técnicamente, ¿verdad? Son esas personas las que califican como juveniles en Costa Rica. Y entonces la mayor parte, digamos, de la cobertura que debería estar atendiendo esa problemática debería ser en los años de secundaria y postsecundaria, que es justamente donde tenemos menos cobertura. El programa Avancemos es buenísimo, pero es séptimo, octavo y noveno, que digamos son esos años antes de tener 15 años, ¿no? Entonces, básicamente lo que englobamos aquí en esta diapositiva es que hay un espacio donde aportar desde la sociedad civil, digamos, nosotros como sector privado tenemos un espacio donde aportar, mapeamos lo que hace el sector público y identificamos un espacio en el mercado, por así decirlo, en donde creemos que podemos agregar valor y ahí estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya nos apalancamos de la buena relación que tenemos con el Ministerio de Educación Pública y estamos sumando con el Ministerio de Trabajo para traer esta iniciativa y básicamente presentar la solución, ¿verdad? Esta solución podríamos hablar ampliamente por qué es y por qué no otra, pero para no abusar del tiempo de ustedes ni aburrirlos con el tema, lo que estamos proponiendo nosotros es básicamente dotar de dinero en efectivo a esos muchachos durante 3 años cuando se gradúen de secundaria, ¿verdad? Ese dinero en efectivo, la teoría de cambio que debería suceder aquí es que los dota de recursos, suman años de escolaridad, se capacitan y acceden a un empleo de calidad a través de un montón de guías que van a tener en el medio, ¿verdad? Entonces, no es solo pasar de 0 a 1, en el sentido no es solo de que dejen de estar desempleados, sino que accedan a un empleo de calidad, que bendito sea Dios, tenemos mucho acceso a empleo de calidad en Costa Rica y además probablemente creciendo porque somos muy buenos atrayendo inversión extranjera directa, pero a veces no atraemos tanto porque no tenemos suficientes graduados de ingeniería, de estas carreras STEM, ¿verdad? Tanto a nivel técnico como a nivel de universidad. Entonces, básicamente creemos que hay una sinergia a largo plazo que podemos generar ahí. Entonces, por eso estamos apuntando en un empleo de calidad y no solo un empleo, en el sentido de que no tiene nada malo los oficios, pero lo que estamos tratando es de tener más ingenieros y ojalá más ingenieros bilingües, ¿no? Y que de paso les metemos la espina emprendedora, entonces ya trabajan unos años en Intel y después salen y emprenden. Entonces creemos de que hay que apuntarle a ese nivel de estándar, digamos, de que no es solo
que suplan el empleo en una finca de lo que sea, sino que más bien, no, yo soy un profesional y tengo toda una carrera por delante. Lo que queremos generar es esta prima salarial que les estoy diciendo ahí. Eso es algo que ya ocurre naturalmente en el mercado laboral costarricense, y lo que nosotros queremos hacer es invertir estos dólares para generar esta prima salarial en ellos, ¿verdad? Entonces, por eso me refiero a un empleo de calidad. Y esto es una sobresimplificación de este empleo de calidad, porque simplemente estoy englobando universitarios con título. No estoy hablando ni de la carrera, ni de si son bilingües o no, ni dónde trabajan. Entonces, estoy dejando cosas por fuera. Pero vean el tamaño de la prima solo con el hecho de obtener un título universitario en Costa Rica. Eso es algo que ocurre de manera orgánica y natural, y entonces lo que nosotros haríamos es simplemente inyectar el capital para que esto siga ocurriendo. Es decir, es como que ya hay un product market fit en tener un título universitario, y lo que queremos nosotros es dar el capital para que accedan a ese mercado de ellos, ¿verdad? Y accedan a esa prima. Entonces, esa es la iniciativa de Acelera, que obviamente es bastante distinta de la de gente. Por un lado tenemos educación, aquí tenemos desempleo y jóvenes, en realidad lo que tenemos en nuestro corazón, pero al final llegamos a la parte que nos interesa más a todos, que es emprender, la parte de emprendimiento, ¿verdad? Les cuento las otras dos anteriores para que tengan el conocimiento de que Caricaco está involucrado en esto y no tardamos en tener una cuarta hija en algún otro tema que sea importante en Costa Rica. Pero bueno, en este tema de emprendimiento y de ecosistema emprendedor, obviamente la problemática, digamos, es un poquito más amplia y sobra, digamos, decirlo. Estos son algunos puntos, algunos datos que simplemente encapsulan por encima realmente la problemática, pero aquí entre nosotros lo que nosotros queremos ver es dinamismo en el ecosistema. Queremos ver más empresas, queremos que a los jóvenes cuando están en la universidad se les graben el chip que es una posibilidad de emprender y es una posibilidad de tener un startup. Ahorita vivimos en el hecho de que tenemos muchas multinacionales y hay un montón de opciones y pagan buenos salarios, que para qué me voy a joder, para qué voy a romperme la cabeza si aquí Intel, Microsoft, HP me contratan buenísimo y trabajo súper bien y tranquilo y listo, ¿verdad? O me voy para la playa y soy desarrollador y el trabajo a estadounidenses o a canadienses a cambio de un muy buen salario y trabajando desde la playa. Entonces, lamentablemente somos los artífices de nuestro propio problema, creo yo, porque hemos hecho muy cómodo para el costarricense, digamos, promedio, no emprender, ¿verdad? Y sobre todo no ponerse un startup, ¿verdad? No pensar en un startup. Entonces, digamos que tenemos un montón de cosas buenas allá afuera, pero nosotros queremos trazarlo a la mitad y decir, bueno, no más, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es un mapeo de cómo está el ecosistema emprendedor y qué podemos hacer nosotros en Caricaco para ser disruptivos en este tema y cambiar un poquito la mentalidad y poner la otra oferta, digamos, de que, ok, perfecto, hay un camino por aquí, no todos somos emprendedores, no todo el mundo tiene que tener un startup, pero los que tienen el chip y los que tienen, digamos, como que la inquietud, aquí tenemos toda una oferta para ustedes, ¿verdad? Y ojalá cada vez sean más. Entonces, para que se den una idea, y estos son datos del gobierno, y entonces no son necesariamente exactos, ¿verdad? Y son del 2020, pero vean lo pequeño que es el ecosistema emprendedor costarricense. Esto es diminuto bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Esto es, y hay un doble conteo, porque hay 4 aceleradoras, 7 incubadoras, y después las cuento juntas, ¿verdad? O sea, hago un traslape en las aceleradoras e incubadoras. Y hay solo 90 startups que están en una base de datos de que tiene el gobierno, que se llama Hipatia. Entonces, esto quiere decir que básicamente un startup en Costa Rica es inexistente. Es decir, probablemente ya los conocimos a todos, los hemos visto 2 veces y ya, listo, conocimos el ecosistema. Entonces, lo que quiero encapsular esta diapositiva es para que vean las dimensiones y vean lo pequeño que es, ¿verdad? En términos de números y qué poco robusto que es. Pero de las 90 startups que sí tenemos identificadas, vemos que el punto, digamos, o lo que más necesitan, digamos, las oportunidades que están buscando estos equipos emprendedores son estas 2 últimas de abajo. Están buscando aliados y están básicamente buscando inversión para salir afuera del país y empezar a invertir afuera y llegar a otros mercados. Esos son los 2 puntos que destacamos como importantes, digámoslo así, de lo que dicen que necesitan apoyo estas 90 startups. Por otro lado, si mapeamos a las aceleradoras e incubadoras, vemos que hay 2 espacios importantes donde podemos sumar nosotros como Caricaco. En la parte de Venture Capital, que ahora Rodrigo les va a contar sobre eso, y en la parte de internacionalización. La parte de internacionalización es lo que nosotros referimos a entrar a mercados externos, entrar a nuevos mercados. Es decir, desde que un equipo operando en Costa Rica con 30 personas puede vender en toda América Latina, ¿verdad? A eso nos referimos con internacionalización. No necesariamente a que yo estoy exportando mi bien o servicio y que instalo una oficina allá y que hago una franquicia allá, no.
estamos hablando de startups, entonces estamos hablando de que vamos a pensar en grande, vamos a pensar en regional, ¿verdad? Cómo esta solución calza bien con mercados latinoamericanos y ojalá globales. Pero digamos, es internacionalización en ese aspecto, no tanto desde el punto de vista de exportación y comercio exterior, ¿verdad? Entonces, en esos dos espacios, en un sistema, en un ecosistema pequeño, vemos que podemos aportar, digamos, y sumarnos ahí, porque mucho el espíritu de Caricaco y el ADN nuestro, lo que queremos traer allá afuera es que tenemos que sumar entre todos y no hay ninguna necesidad de estar haciendo doble trabajo si alguien ya lo está haciendo. Si Auge hace un excelente programa de incubación en tal punto, buenísimo, llenemos Auge de empresas. Si Carao ya invierte en ciertos momentos y en ciertos tickets y ya es el que está en ese espacio, llenemos el portafolio a Carao, ¿verdad? Lo que queremos, como les digo, es ver más emprendimientos, más equipos emprendedores y que tengan más opciones. Porque ustedes saben muy bien de que porque haya una persona haciendo venture capital, eso no necesariamente es bueno, ¿verdad? Ojalá hayan 3, 4, 5, que hayan opciones, que uno como equipo emprendedor, como emprendedor y dueño de mi empresa diga, bueno, a ver quién me da los mejores términos o quiénes da los términos que calzan mejor con lo que realmente necesito. Entonces, así con todo lo demás, ¿verdad? Con el proceso de incubación, con los mentores, con el networking, con los proveedores, con todo lo que necesitamos, ojalá hayan más de 2, 3 opciones para que los equipos emprendedores puedan tener reuniones y tomar decisiones y tener un menú, básicamente. Entonces, felices de entrar en estos dos espacios, pero ojalá muy pronto hayan más actores en esos espacios y ojalá se me llene esta cuadrícula que tengo aquí, esté todo repleto y haya muchas personas metidas en muchos espacios. Ese es el espíritu con el que trabajamos. Entonces, en emprendimiento tenemos estos 3 ejes de trabajo. Tenemos la Academia de Emprendedores, que es realmente como nació Caricaco. Tenemos la incubadora de negocios, que básicamente se adapta, digamos, conforme tengamos el portafolio lleno, le decimos, ¿verdad? O sea, conforme tengamos empresas adentro. Y después está la parte comunidad, que un poquito lo que estamos haciendo en esta charla de hoy es crear esta comunidad y ser parte de esta comunidad y tener estas conversaciones ahí afuera y hacerlo todo mucho más robusto, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, esos son cursos que tenemos a disposición de emprendedores. Lo que nos gusta a nosotros decir es que son cursos de emprendedores para emprendedores, en el sentido que nuestros profesores, y no son profesores, en realidad son más mentores, pero son emprendedores y son varios, digamos, que son especialmente buenos en cada uno de estos temas y lo que ellos dan es una currícula o charla, digámoslo así, o conocimiento que le dan a otros emprendedores, pero no como si fuera un libro de texto, no a cambio de un examen, no a cambio de tareas, sino a modo de guía y conversación. Entonces, estás vendiendo en un e-commerce y no te está yendo bien, bueno, entonces aquí tengo al mentor / profesor y vamos a ver el curso taller de ventas, ¿verdad? Entonces es más una dotación de conocimiento y herramientas a los emprendedores que una academia, digamos, per se, o que un proceso, digamos, de educación más tradicional. Lo que nosotros queremos de que emprendedores más avanzados le enseñen el camino a los que están iniciando y a partir de ahí hayan esas sinergias, digamos, esos calces y que todo lo que les estén contando resuene con lo que ellos tienen en la mesa y puedan aplicarlo inmediatamente, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros en Caricaco es curar esa oferta y esa demanda, digamos, hacemos ese marketplace nosotros, ¿no? Entre esos emprendedores más maduros, digamos, más avanzados y los más nuevos que necesitan este conocimiento para no cometer los errores o digamos que tener más conocimiento para tomar decisiones. En la parte incubadora tenemos una variedad, digamos, voy a decir, servicios, todos sin fines de lucro, pues digamos, de servicios que ofrecemos. Mucho de esto varía dependiendo de lo que nos lleguen, digamos, o las personas que estén en contacto con nosotros. No tenemos ahorita un proceso de incubación per se, de oficial, con fecha de entrada, fecha de salida, con aplicación y nada de eso. Simplemente es algo que vamos nosotros, como le digo, como no son tantas, como no son tantos startups en el país, realmente con las que estén interesadas en estar alrededor nuestro y tener office hours con nosotros y que nosotros seamos un aliado dentro de su proceso, buenísimo. Esas son unas 6 que ahorita están activas, no son las únicas, pero son 6 que están activas, cada una con diferentes necesidades y la forma en la que funcionamos nosotros, digamos, somos un socio más, no en acciones, no en participación, pero sí en espíritu, ¿verdad? En el sentido de que tengo un problema de tal índole, no se preocupen, vamos a solucionar esto, salgo yo, sale Daniela y salimos a solucionar ese problema. Y cuando nos referimos a solucionarlo, significa traer opciones. Entonces, lo que nos gusta es decir, bueno, ok, tenemos un problema de go-to-market, no tengo ni idea cómo llegar a empezar a vender este producto. Bueno, no, listo, hablemos con mentores, hablemos con este otro emprendimiento que ya lo hizo antes, que está en el mismo sector y veamos qué nos tienen que contar. Y lo que hacemos nosotros es traer ese conocimiento, digamos, a la mesa, ¿verdad? En otros momentos, en temas de branding y de diseño, por ejemplo, necesitan hacer un nuevo libro de marca porque la estrategia de la marca está muy, digamos,
no acoplada al crecimiento que quiere tener, digamos, este emprendimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos es curar las ofertas, digamos, y las opciones que tienen ellos en la mesa como emprendedores. Es decir, si fuéramos un socio más, alguien tiene que hacer ese trabajo de, ok, necesitamos 3 cotizaciones, necesitamos 3 opciones, ¿por cuál nos vamos? Y lo que hacemos nosotros es traer esas opciones a la mesa y que ellos sean los que tomen la decisión. Esto, ¿por qué nos ayuda y por qué creemos que agrega valor? Porque naturalmente a nosotros nos llegan esas opciones y las almacenamos en una base de datos. Entonces, en branding y en diseño tenemos proveedores a nuestra disposición. En estrategia de negocios tenemos proveedores a nuestra disposición y también tenemos mentores. Entonces, lo que hacemos normalmente es combinar proveedor con mentor y a partir de ahí sale una sinergia muy buena que pues a ningún costo o a un costo muy bajo, el emprendimiento puede solucionar ese tema y seguir adelante. Entonces, nuestro proceso de incubación, como les digo, no es tanto que empezamos en A y terminamos en Z y tienen que cumplir esa currícula y quedaron oficialmente graduados, sino que más bien durante un tiempo están en nuestro portafolio y atendemos el problema que ellos estén priorizando. Esto es mucho de forma reactiva, donde nosotros reaccionamos al problema que ellos nos ponen en la mesa, solucionamos lo más pronto posible, porque sabemos que el tiempo es oro, sobre todo en un startup, pero nosotros no los buscamos a ellos. Es más, búsquenos a nosotros y nosotros encantados de ayudar, pero nosotros no andamos persiguiendo a nadie porque no hay nada peor que un equipo emprendedor desmotivado, uno, o dos, un equipo emprendedor que no lo necesita, ¿verdad? Que realmente no ocupa nada de eso porque lo pueden solucionar ellos solos, ¿verdad? Entonces ahí es donde no queremos entrar a estorbar, por así decirlo. Entonces es una relación muy orgánica, muy natural, que si nos llaman atendemos el teléfono, pero tampoco es que andamos activamente buscando cómo llenamos esto de un montón de empresas, ¿verdad? Porque queremos más bien ver esa sinergia y esa voluntad de trabajo antes de realmente nosotros salir a correr por un equipo que, como les digo, no está motivado, realmente no les importa y lo van a recibir porque se los ofrecí, pero no porque realmente lo necesitan. Entonces, más que todo, esa es como la índole con la que trabajamos ahí. Estamos lanzando el chapter de Founder Institute aquí en Costa Rica. Somos los líderes locales ahora en esta edición que viene. Founder Institute ha tenido otras ediciones anteriores en Costa Rica, de las cuales hemos sido mentores, digamos, y sobre todo Amadeo ha sido mentor de esos procesos, pero nunca hemos sido líderes locales. Es la primera vez que nosotros como Caricaco, como organización, y como les digo, con la junta directiva y con toda la estructura detrás, pues estamos impulsando este chapter en Costa Rica porque creemos que suma valor en 2 puntos. Uno, la etapa de incubación, que es de ideación, digamos, es donde creemos nosotros que está la mayor cantidad de emprendedores en potencia, en el sentido de que son personas que tienen la idea o ideas y simplemente quieren incubar y ver con cuál se van. Entonces creemos de que ahí tenemos un mercado relativamente amplio de crecimiento en ese espacio. Y 2, creemos que Founder Institute realmente suma valor en términos de subir la barra y subir el estándar, ¿verdad? De hecho, con Bridge for Billions nos hubiese encantado también hacer esto, pero realmente ya habiendo asumido con Founder Institute no podemos hacer 2, pero quizás en una futura iteración nos encantaría también tenerlos a bordo o nosotros ser parte del proceso, porque lo que creemos es que ambas cosas suben la barra, suben el nivel de conversación. El caso que estamos estudiando no es del vecino que tiene un negocio, digamos, relativamente pequeño, sino es de ese startup en México que hace algo muy parecido y vean millones de personas que llegan. Es esto de startup en Brasil, que empezó como nosotros estamos empezando y vean todo lo que está haciendo y ya van a cotizar en bolsa. Es decir, queremos subir, digamos, la visibilidad que tiene el equipo emprendedor aquí y subir el nivel de la conversación. No es solo vender en San José, Costa Rica, es vender en todo el mundo, ¿verdad? Básicamente. Y no solo es contratar costarricenses, sino cómo puedo contratar talento latinoamericano porque yo tengo una idea y una solución innovadora. Entonces, en resumen, creemos que sube muchísimo el nivel y por eso estamos encantados de correrlo y lo vamos a estar corriendo pues hasta que creamos que ya no es necesario, es decir, hasta el punto que creamos en que ya no está sumando valor y entonces ahí lo dejaríamos de lado, pero bueno, creemos que tenemos unos años para estar corriendo este chapter. Y en resumen, y ya con esto termino, pero básicamente lo que queremos hacer nosotros con Caricaco, con la parte de emprendimiento, es generar un ecosistema mucho más robusto. Aquí la experiencia de gente de Acelera, y por eso fue que lo mencioné, creemos, y el equipo de trabajo en gente en Acelera, creemos que pueden sumar muchísimo valor porque el ecosistema, como ustedes bien saben, no es solo privado, no son solo empresas. El gobierno juega un rol muy importante en todo este proceso y el gobierno costarricense está con la mayor voluntad de trabajar en esto y nosotros creemos que podemos ser articuladores entre ese espacio. Es decir, aprender qué hizo Colombia bien, aprender qué hizo Chile bien, aprender qué hizo México bien, replicar lo bueno, quizás no replicar lo malo y a partir de ahí hacerlo a la tica un poquito y que funcione, ¿verdad? Entonces ese ecosistema es donde vamos a empezar a hacer alianzas público-privadas para hacer el ecosistema mucho más robusto y que haya mucho más opciones y muchísima más articulación entre todos nosotros. Ahí nos van a ver muy dinámicos, nos van a ver molestándolos para reuniones, para espacios, para
para charlas y ahí vamos a estar trabajando. Y la experiencia que tenemos en gente con el Ministerio de Educación Pública y la experiencia que tenemos en Acelera con el Ministerio de Trabajo, creemos que nos dota del conocimiento necesario para empezar a trabajar con las siguientes organizaciones que ven este tema, ¿no? Entonces ahí vamos a estar impulsando ese tema de ecosistema ahí arriba. Abajo está la comunidad de Caricaco, que es la gente pensando en emprendimiento, es más que todo emprendedores. Esta comunidad está llena de emprendedores en diferentes etapas. Y lo que queremos hacer nosotros es ese puente entre Founder Institute, que incubamos una idea, pasamos de la idea a la acción, tenemos una academia, digamos, a disposición de esos emprendedores, tenemos un programa de incubación a disposición de ellos, y que lleguen al fondo Despegar, que es en nuestro proceso de Venture Capital que estamos ingresando, como les había dicho, que vimos un espacio donde podemos aportar bastante aquí y que esperamos que en 2 meses ya haya otro actor involucrado en este espacio y se nos llene la competencia. Y entonces lo que queremos es generar este puente de aquí entre que tengo una idea, paso a la acción y después tengo acceso a capital, ¿verdad? Dentro del primer año de estar operando y a partir de ahí la idea sería que despeguen. Pero bueno, aquí ya les cedo la palabra a Rodrigo. Esa es la foto general y ya aterrizada y ahora sí ya podemos empezar a hablar acerca de nuestros esfuerzos de financiamiento. Pura vida. Muchísimas gracias, Mauricio. Rodrigo, Hola, hola, ¿cómo gracias. están? Muy Disculpen, bien. es que estamos al frente de Mauricio, entonces tenemos que coordinar audios y parlantes para que no se meta el feedback entre ustedes. Pero bueno, déjenme un segundo para compartir mi pantalla, nada más, si me pueden autorizar a compartir la pantalla, por favor. Ya deberías poder, Rodrigo, dice co-host. Listo. ¿Están viendo? ¿Me están viendo? Sí. Listo, pues bueno, primero gracias Florencio por la invitación. Me presento, soy Rodrigo, soy gerente de inversiones en Inversiones al Trueno. Inversiones al Trueno es un family office acá en Costa Rica y adicionalmente estoy liderando el fondo Despegar de Caricaco. La idea de la presentación es empezar un poco con una visión del ecosistema emprendedor en la TAM, nada más de manera de introducción y ya después entrar un poco en ciertas recomendaciones que podríamos dar de la experiencia en diferentes etapas de levantamiento de capital. El levantamiento de capital no es un proceso sencillo, cada quien lo hace de su manera y se va acomodando, pero lo que quiero es compartirles un poco con ejemplos cómo es el proceso con Despegar, pero cómo sería el proceso en otros fondos de inversión y en otras etapas en las que he estado previamente a trabajar con el Family Office. Entonces creo que este es un buen momento para estar en la industria de VC. O sea, la cantidad de inversiones que están haciendo en Latinoamérica han venido creciendo aceleradamente, tanto en volumen como en número de deals. Y esto lo que ha hecho es ha presionado a la generación de nuevas empresas grandes y aumento en valuaciones. Hemos visto la aparición de unicornios en muchos países de América Latina y con características similares entre los países. Si nosotros vemos Brasil y México, son países que son un continente per se, en el sentido de que tienen un mercado local gigante con muchas necesidades poco atendidas. Entonces, claramente es muy fácil poder crecer y tener un tamaño de mercado atractivo para atraer rondas de capital más grandes. Vemos otro país muy interesante como es Argentina, en donde hay una gran cantidad de unicornios, que es grande, pero principalmente cuando uno habla con emprendedores argentinos, lo que ellos les dicen es, yo tengo que crear empresas globales, porque empresas que atiendan a Argentina, como estado de la economía, no me funcionan. Y eso es lo que les ha permitido a ellos tener volumen y atraer valuaciones de inversionistas extranjeros. Pero hay dos outliers que siempre me gusta señalar y son Guatemala con Duolingo y Uruguay con Delocal, porque son países pequeños, pero son compañías que ya levantaron rondas de capital muy grandes y son unicornios. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Bueno, la concepción de un mercado global. Creo que todos conocemos que es Duolingo, lo hemos utilizado. Es un producto que se generó para utilizar en cualquier parte del mundo y eso es lo que les permitió un levantamiento de capital. En cuanto al uso o al sector a donde están yendo los fondos, vemos que principalmente es fintech y logística y distribución. Claramente esos eran sectores que estaban atendidos por empresas tradicionales, en donde el costo de dar el servicio a personas excluidas no era alto y el margen que tenían los tradicionales en los mercados era muy bajo, entonces no tenían ningún incentivo al por qué entrar. Estos fueron los sectores en donde empezó la disrupción y poco a poco vemos
como cada vez se van agregando más sectores distintos a esta revolución tecnológica y al atractivo de fondos de inversión. Y esta revolución se viene de una manera muy característica. Esta es una forma de clasificar a los fondos que a mí me gusta mucho, que encontramos en una referencia por ahí, y habla un poco de lo que mencionó Mauricio anteriormente. El ecosistema no empezó porque entró QED o SoftBank o Sequoia a invertir, empezó porque habían locales que empezaron a apostar en emprendedores, en ecosistemas locales, en el desarrollo, y cuando se dio una evidencia de que realmente el ecosistema estaba listo para empezar a escalar, fue que empezamos a traer a las grandes VCs a entrar a nuestros países. Acá es donde queremos colocar a Caricaco y acá es donde está también posicionándose Carao en nuestro país. Ahora, la duda que tenía todo el mundo, ¿qué pasó con COVID? Pues el COVID más bien fue una aceleración al tema de la inversión en VC. Segundo, se me brincó la filmina, ahí. Porque todos sabemos que más bien el COVID lo que hizo fue hacernos a todos que nos cuestionáramos si la forma en que adquiríamos bienes y servicios era necesaria ser presencial o no. Y entonces esto lo que hace es abrir el abanico de oportunidades de emprendimientos y hacer que más gente tuviera oportunidades de mejorar la experiencia del consumidor ante diferentes. Entonces vemos que la cantidad de startups crecieron en 2.6 veces, el valor creció 5.7 veces y así con cada uno de los indicadores. Y tan es así que para la primera mitad del 2021 vemos un estimado del AFCA en donde ya se espera que haya una inversión de 6.2 billones de dólares en América Latina. Ahora, punto complicado y no tan bonito para nosotros es que esta inversión está enfocada en ciertos países y estos países son donde el ecosistema está más desarrollado. Brasil, Argentina, México. Lamentablemente para Costa Rica no hemos sido tan atractivos para la atracción de estos fondos, pero lo que tenemos y lo que queremos hacer desde Caricaco y desde el Trueno es ser uno más que apoya el desarrollo de este ecosistema, porque es vital para poder atraer estos fondos, tener tamaño de mercado, el cual no tenemos, pero entonces tenemos que tener emprendimientos con visión global. Tienen que haber inversionistas con apetitos de riesgo en exposición en etapas tempranas, tal cual está haciendo el Fondo Despegar. Tienen que haber casos de éxito. Ya tenemos algunos casos de éxitos como Establishment Labs, pero necesitamos que haya más para que la gente se anime y vea que es algo que se puede hacer desde Costa Rica y que lo podemos hacer. Y la parte más importante es que esto es un ecosistema que está formado por diferentes jugadores. Sector privado, sector público, NGOs, inversionistas, emprendedores, mentores. Vivimos en una etapa en donde anteriormente las compañías competían ocultándose información o no hablándose una con la otra. Ahora estamos en una etapa en donde más bien todos queremos y debemos de compartir información porque tal vez si le va bien a una startup nos puede ir bien a nosotros. Y esto es lo mismo que tiene que ocurrir. Ojalá y entre más fondos privados a invertir en la misma etapa que Despegar, porque lejos de afectarnos nos va a ayudar a tener un ecosistema mucho más fuerte y sólido para atraer empresas. Esta es una frase que me gusta mucho de David Bullón y me sirve para introducir el tema de levantamiento de capital. Y básicamente, la final de la frase me gusta. También se trata de mostrarle los recursos correctos y guiarlos en el proceso. Y esto lo uso para introducir el tema de levantamiento de capital. Levantar capital no es solo preocuparse por cuánta plata y por cuál evaluación. Levantar capital es escoger con quién quiero seguir los pasos hacia adelante de mi compañía. En ocasiones, el inversionista o el socio estratégico que necesito puede que no sea el que me ofrezca la evaluación en las condiciones que yo quiera. Pero una evaluación y levantamiento de capital es una relación de muy largo plazo. Y ahí la discusión, en lugar de ser si es un 7 o un 10%, debería de ser, estoy en esta etapa que necesito. Y es que la etapa de levantamiento de capital de las empresas varía, dependiendo de la etapa en donde esté. Por ejemplo, el Fondo Despegar está en una etapa pre-seed, que es cuando ya se lanzó el MVP, cuando ya hay ciertas ventas, y lo que necesita es o capital para terminar de optimizar ciertos procesos para definir y desarrollar el producto o capital para generar más volumen. En una etapa seed
probablemente estén pensando en internacionalizarse. Entonces, ¿qué necesito de un inversionista? Necesito a alguien que me pueda ayudar a llevar mi modelo de negocios a México, que me pueda ayudar a mover mi modelo de negocios a Sudamérica. Y en una etapa ya de serie A, serie B, es una etapa más de consolidación. Entonces, ahora sí, necesito un inversionista que me ayude a fortalecer el gobierno corporativo, que me empiece a poner en contacto con jugadores internacionales que me puedan dar el fondeo que yo necesito. Entonces, el mensaje acá muy importante es el levantamiento de capital, lejos de concentrarse en temas de cuánto vale mi compañía, los invito a pensar en quién necesito que me ayude para el proceso, qué es lo que me hace falta y quién sería ese acompañante que me serviría. Ahora, el tema de la evaluación no es algo que lo dejen de lado, pero sí hagan una matriz de calificación cuando están levantando y asignen pesos a esto y no le asignen la mayoría del peso al tema de evaluación. Al final de cuentas, si nos va bien, como todos queremos, un 10% de 10 billones con la diferencia, un 7% una diferencia de 3 puntos porcentuales sobre una evaluación de 10 billones no es material, y esa decisión de con quién querés seguir hacia adelante sí puede ser material para lograr los objetivos de obtener una evaluación grande. Con esto lo que quiero es ya entrar un poco más en las etapas de un proceso de levantamiento de capital, y lo que voy a utilizar es la presentación del Fondo Despegar. Es la presentación con la que hicimos a inicio de mes, pero lejos de seguir el mismo pitch que hicimos a miembros del ecosistema, lo que quiero es detenerme en cada una de las etapas para ver qué es lo que nos da luz verde a nosotros para continuar analizando oportunidades. Y lo primero es muy importante, de nuevo, volver al tema de agregar valor. Cuando ustedes están hablando con diferentes fondos, es importante que los conozcan, que busquen, ahora hay muchas oportunidades para encontrarlo. Pueden meterse a LinkedIn, pueden meterse a la página web, pueden hablar con contactos. Es importante que entiendan si lo que ellos dicen que les va a agregar valor, lo pueden materializar o no. Esta es una de las etapas importantes. De nuevo, un proceso de levantamiento de capital es un conocimiento de ambas partes. Tanto el inversionista tiene que aceptar invertir con ustedes, como ustedes tienen que aceptar que el inversionista invierta. Y tanto el inversionista hace un due diligence de ustedes deberían de hacer un due diligence del inversionista para realmente estar seguros que la relación a largo plazo agrega valor para todas las partes. Segunda parte, muy importante antes de iniciar el proceso, entender bien a quién es el target que está buscando el inversionista. En muchas ocasiones recibimos aplicaciones de instituciones que no están alineadas con lo que estamos buscando. Y la primera reacción de uno es, ¿no leyeron o sí leyeron o qué pasa? Esos pequeños detallitos pueden hacer la diferencia cuando se está evaluando un proceso. A ver, pongámonos y veámoslo así, cuando se está levantando capital a los inversionistas les llegan muchas oportunidades y les llegan muchos emprendimientos que quieren levantar capital. Entonces es muy importante diferenciarse del resto. Entonces, si yo estudio la aplicación, estudio quiénes son y hago un muy buen assessment de si calzo o no, esto te puede agregar valor a la hora de definir si quieres levantar capital o no. Ahora, ¿cómo funciona típicamente un proceso de levantamiento de capital? Y aquí utilizo a Despegar. Primero, el proceso de aplicación. Estos procesos de aplicación son o con un pitch pequeño o mediante un formulario. Por ejemplo, si ven Y Combinator, se hace un pequeño formulario. Si ven Despegar, es igual. Hay otros que son eventos en donde se hace un primer pitch. Pero el primer pitch y en la aplicación tiene muy poco tiempo para llamar la atención del inversionista, que está recibiendo muchas ofertas de diferentes interesados en levantar capital. Entonces es muy importante responder directo a lo que se les está preguntando y poder hacerlo con calma. Y esto pasa generalmente con los formularios. Estamos tan acostumbrados a llenar formularios cuando estamos solicitando algún tipo de servicio que a veces no escribimos las cosas que nos están preguntando o lo escribimos de manera desordenada, no queda claro el mensaje. Recordemos que la aplicación es el primer pie que se pone dentro del proceso. Entonces, una aplicación bien hecha, bien redactada, respondiendo lo que se está preguntando, es un punto ganado hacia adelante. Segundo pitch, segunda etapa, es generalmente un pitch y este es el primer filtro.
El primer filtro que ya no lo hace el comité, sino lo hace el manager del programa o la persona que está llevando la relación. En el caso de Despegar soy yo. Acá es muy importante que dependiendo de la etapa en donde estén levantando capital, el enfoque del inversionista puede ser distinto. Si estamos hablando de pre-semilla, estamos invirtiendo en personas y en una oportunidad y un negocio. Básicamente la pregunta que queremos ver es, ¿el emprendedor es capaz y el equipo de poder atender ese problema y esa solución que están definiendo? No nos metemos tanto si el producto ya está desarrollado o no está desarrollado. Es básicamente, ¿el equipo tiene las condiciones, está amalgamado para poder llegar a esa meta? Sí o no. Y ese es el mensaje que tiene que darse en el pitch. Para una ronda posterior, una serie seed en donde están pensando en internacionalizar. Bueno, ahora, ¿cuál ha sido la atracción en el país? ¿Cómo se consolidó? ¿Y cuál es la estrategia para llegar a diferentes mercados? Una ronda posterior, serie A. Bueno, ahora sí, ¿cómo consolido las operaciones? ¿Qué necesito para hacer un gobierno corporativo sólido y qué veo a largo plazo con respecto a la salida? Entonces, el segundo consejo en el proceso es entienda muy bien la etapa y qué es lo que está buscando el inversionista y dependiendo de lo que busque el inversionista, gestionen y desarrollen el pitch. Tercer paso, el comité. El comité final, que en ocasiones el emprendedor tiene la oportunidad de hacer la presentación, en otras ocasiones lo hace el manager que está llevando el programa. Y de nuevo, es lo mismo. Acá es muy importante ser transparentes y claros. Como inversionistas no buscamos que tengan todo solucionado. Si quisiéramos invertir en instituciones que tal vez tengan todo solucionado, no estaríamos en el mundo de etapa temprana de VC. Más bien queremos que sean transparentes en el sentido que nos digan, esto es lo que tenemos y en esto es lo que ocupamos agregar valor del inversionista que vaya a entrar. Y eso tiene que quedar muy claro en esa etapa. Y la etapa final, que es el cierre. Y aquí entre cierre, entre pitch final y cierre, hay una parte muy importante que es la propuesta de inversión. Y esto es el famoso term sheet, en donde están todas las condiciones con respecto a si va a ser la inversión. Hemos hablado en varias oportunidades con Mauricio de que es importante hacer un proceso o tal vez un curso pequeño en donde al emprendedor se le ayude a introducir a los temas relacionados con una propuesta de inversión. En muchas ocasiones reciben una propuesta y es complicado porque es un lenguaje diferente al que han venido manejando y puede llevar a confundirlos. Entonces, el punto acá es, cuando reciban una propuesta de term sheet, la recomendación que yo les hago es que pidan una llamada con el inversionista y vayan línea por línea de la propuesta de términos, preguntando o entendiendo y validando que lo que ustedes entienden es lo que realmente se quiere ejecutar. Y posteriormente viene el cierre, que si ya entendieron el term sheet, se hace muy rápido porque el cierre refleja las condiciones que vienen a final de term sheet. Al final ese es un proceso de levantamiento capital y es un proceso que se repite y se itera. No es el más apetecido por los emprendedores, es un proceso complejo, complicado, pero necesario, porque una vez que terminan el proceso con Despegar en el punto 4, sigue un proceso de crecimiento donde ya vienen siguientes fondos y vuelve a replicarse. Cada vez que esto pase, probablemente el scope o la idea de lo que están buscando va a variar, pero los pasos son los mismos y los tips son los mismos. Entender muy bien qué es lo que necesito y qué es lo que busca el inversionista y eso es lo que quiero llegar a presentar. Entonces, básicamente eso es lo que les queríamos compartir. De nuevo, esta es la experiencia que hemos tenido nosotros. El proceso no es sencillo y es diferente, pero el mensaje es que estamos totalmente abiertos para los que quieran conversar, tener preguntas, ver, y queremos construir un ecosistema más fuerte. Y para esto es necesario estar en conjunto, alinearnos y conversar. Entonces, con esto cerramos la presentación. Les comparto nada más el link del Fondo Despegar. Estamos recibiendo aplicaciones en este momento. Afortunadamente vamos avanzando, esperamos tener noticias pronto de algunos cierres y para que esto incentive a más emprendedores a meterse y animarse, que es complicado, no es fácil, pero queremos hacérselos menos complejo lo que es hoy en día emprender en Costa Rica. Pura vida y disponibles a preguntas y respuestas. Ahí están los contactos y este era el Pura Vida. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Súper claro y, bueno, excelente la metodología y el formato que están aplicando. Realmente es genial. Creo que es lo que estaba haciendo falta para el ecosistema aquí en Costa Rica. Ahora vamos a hacer algo. Le voy a dar la palabra a Sebastián Beche,
Él es representante de comunidad en Bridge for Billions aquí en Costa Rica, para Centroamérica. Y bueno, nos va a contar un poquitito qué es lo que hace Bridge, como para contextualizar, y luego hacemos un pequeño espacio para preguntas y una foto final para el cierre. Buenísimo, Florencio, muchas gracias. Muchas gracias a Mauricio y a Rodrigo. Primero que nada, súper feliz de ver bastantes nombres acá conocidos, gente que se conecta de España, Guatemala, Costa Rica. Entonces, basándome en eso, eso es como la primicia del espacio de comunidad que queremos hacer nosotros adentro del Bridge. Bastantes de ustedes sé que ya han hecho algunos de nuestros programas y siempre nos han escuchado decir que lo que creemos firmemente es que el talento está en todo lado, pero las oportunidades no. Entonces, encima de esto es que estamos construyendo y precisamente siempre con un enfoque bastante colaborativo. Y me enfoco acá en lo que dijo Mauricio de que hay 90 startups. La idea de Bridge for Billions es que no hayan 90 startups, es que hayan 200. Que, bueno, si están en Costa Rica van a entender esto un poco más claramente, que si ustedes están en Guanacaste, que si ustedes están en Punta Arenas, que si están en zonas rurales, también tengan acceso a poder emprender, a que se les pueda guiar y apoyar para fortalecer esto y para también generar estas conversaciones a donde ustedes pueden conocer de oportunidades como la que está haciendo Caricaco con el Fondo Despegar y que si les interesa puedan tener acceso y empezar a abrir estas puertas, empezar a articular a toda la gente que está trabajando con emprendimiento, porque seamos realistas, o sea, si todos tenemos como propósito apoyar a emprendedores y al sector de emprendimiento, uno más uno no va a ser dos, parecido a lo que Florencio dijo, uno más uno va a ser tres. Entonces ahí está el valor real en la colaboración y en la articulación del ecosistema y de las oportunidades que nosotros queremos brindarles a ustedes de crecimiento. O sea, que conversaciones empiezan a surgir de estos espacios, que opciones de financiamiento salgan, que conozcan a gente en el ecosistema, que tengan espacios para hacer esas preguntas y principalmente también que no se sientan solos a la hora de estar emprendiendo, porque sabemos que un día están aquí arriba, el otro día uno se siente lo más abajo, entonces que es bastante complicado todo el proceso de emprender. Les voy a compartir súper rápido unas diapositivas para que ilustrar un poco mejor lo que les digo de la comunidad y de estas iniciativas. A ver, esto no es el slide. Hace un par de meses hicimos una capacitación a gente que ya había hecho nuestros programas, en este caso Florencio, para, para entrenarlos, por decirlo así, para ser líderes de comunidad. Entonces, ¿para qué? Bueno, precisamente para que toda esta activación del talento que haya dentro de los ecosistemas de emprendimiento no sea solo gestionado por nosotros, sino que sea gestionado por todo el mundo dentro de esta comunidad y poder ofrecer realmente más oportunidades y más espacios para el crecimiento de los emprendedores en diferentes partes del mundo. Así es como lo vemos, más o menos, o sea, que hayan capítulos de ecosistemas en todo el mundo y que también se puedan conectar. Entonces, por ejemplo, sé que está Juan Carlos ahorita conectado de España, que Juan Carlos pueda tener acceso a estas charlas, que después si organizamos un bootcamp de Investor Readiness en España con los líderes de allá, que ustedes también puedan tener acceso a esto y empezar a crear espacios para que estas conversaciones salgan y poder ofrecerles a ustedes, quienes están emprendiendo más oportunidades y facilitar el proceso de emprender. Que seamos realistas, en ecosistemas como los nuestros acá en Centroamérica es todavía más adverso que en otras geografías. Entonces, nada, esto es un poco acerca de rápidamente de lo que estamos haciendo. Van a escuchar muchísimo más de estos espacios. Nos encanta poder auspiciar esto, hablar con gente que está trabajando para fortalecer el ecosistema, que ustedes tengan estos espacios. Entonces, como les dije en la invitación, ahora los invito a todos a que hagan todas las preguntas que puedan tener. Aquí están hablando con dos expertos, entonces me gustaría eso, crear este espacio para que pregunten si tienen dudas, si ya han pasado por un proceso de levantamiento de capital. Aquí están Mauricio y Rodrigo que les pueden ayudar. Si tienen preguntas acerca de comunidad o de espacios, con muchísimo gusto yo los puedo ayudar. Florencio también. Y nada, muchas gracias a Florencio, Mauricio y Rodrigo.
Pura vida a Sí, todos. de hecho aquí tenemos una pregunta de Rodolfo. Dice, ¿realizan convocatorias para empresas que sean pre-semilla en empresas fuera de Costa Rica, por ejemplo, en Panamá? Gracias, Rodolfo, por la pregunta. Inicialmente no. El foco inicial del fondo es invertir en empresas costarricenses o empresas que estén operando en Costa Rica. Si la empresa en Panamá tiene intención de abrir operaciones en Costa Rica, es algo que lo podríamos ver. Idealmente, ese es el scope. Ahora, somos totalmente transparentes de que estamos saliendo al mercado a probar las aguas. Vamos a ver si con esta delimitación de tipo de empresa y sector llegamos al tope máximo del fondo inicial, que es $500,000, que es la allocation inicial que estamos haciendo. En caso de que no lo hacemos, de no lo lleguemos, que esperemos no sea el caso, viene un análisis interno en unos 6 meses de definir, bueno, abrimos a otros países o abrimos a otros sectores. Eso es lo que te podría decir en este momento. Perfecto. Igual ahí, Rodolfo, respondiéndote también, desde la comunidad de Bridge, nosotros somos agnósticos geográficos y creemos que, de hecho, la comunidad en Panamá es un elemento que te puede ayudar. Y estamos justamente propiciando estas charlas en cada una de las regiones, pero de forma integrada, de modo que si estamos, ya estamos en contacto, así que en cuanto tengamos acceso a opciones de capital en Panamá, las vamos a estar gestionando a través de eventos como este también, para que puedas tener ahí respuesta. Otra pregunta de David, dice, ¿tienen capacitaciones online que los emprendedores puedan ir, para que los emprendedores puedan ir aprendiendo y formándose? Por el momento no, pero lo estamos construyendo. Aquí, David, tenemos una disyuntiva importante porque hace 5 años cuando empezamos esto y empezando en Costa Rica, no estamos hablando del mundo, éramos casi que los únicos dando cursos de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, buenísimo, nos comemos el mercado, qué bien. Ahora volvimos a iterar en la academia este año y lo que nos dimos cuenta es está repleto. Hay cursos de emprendimiento en todas las universidades, en línea hay un montón de materiales, en YouTube hay clases de clases de clases. Realmente, muy honestamente, si yo fuese a emprender, ya tengo la información a mi disposición y es gratis. En todo lo que estamos haciendo nosotros es agrupando esos conocimientos voy a decirlo, en cápsulas importantes de contenido, digamos, levantamiento de capital, lo que dijo Rodrigo, lo estamos metiendo todo en un solo documento y a partir de ahí lo vamos a volver amplio en la forma en la que lo ponemos allá afuera. Entonces van a hacer videos, van a hacer podcasts, van a hacer PDFs, vamos a tener una serie de maneras en que la academia puede llegar a ustedes. Entonces lo estamos construyendo en estos momentos y estén al tanto porque sí lo vamos a estar publicando, pero eso puede variar dependiendo, digamos, de cómo lo queramos presentar. Pero sí, lo estamos construyendo, definitivamente sí. Lo que pasa es que no nos tiene muy animados el hecho de que esta información está allá afuera y realmente es como raro que nosotros digamos no somos dueños, no el dueño, pero somos los que tenemos este conocimiento cuando es mentira, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es como documentos o cosas donde tengamos las 120,000 referencias de donde estamos sacando esta información y que las personas sepan de que, bueno, si quiero aprender más, puedo ir a estos links y empaparme. Entonces estamos replanteando esa oferta. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué recomendación tienen para startups que apenas van a iniciar? ¿Qué pasos deberían seguir para crecer? Ahí también Bridge puede tener una respuesta. Sí, bueno, si quieren contesto yo y después pueden dar ustedes. Más bien, creo que discrepo un poquito de lo que acaba de decir Mauricio. Yo creo que efectivamente sí hay muchísimo material, pero sí hay bastante valor en seguir un proceso estructurado y una metodología para que estructures tu emprendimiento, especialmente si estás empezando o ya empezaste sin seguir algún tipo de estructura. Siempre está bien eh, realmente definir ciertos pilares de tu emprendimiento para poder tener algo que sea más sostenible con el tiempo. Entonces hay bastantes recursos y bastantes programas existentes al respecto, pero te diría que para empezar, primero que nada, es más allá de entender la solución, entender el problema, el cual quieren resolver, eh, enamorarse del problema y no de la solución, primero que nada, porque sabemos que a la hora de emprender puede ser que la solución A no funcione, van a tener que pivotear a la solución B, por allá a la C,
Entonces, entender realmente el problema que quieren resolver, y creo que fue Mauricio el que lo dijo, tener las ganas. Emprender no es fácil, emprender no te da la seguridad de trabajar de 9 a 5, para nada. Entonces tiene que haber un componente bastante importante de querer hacerlo, componente de resiliencia bastante importante para poder nadar contracorriente, porque eso es lo que emprender es en las fases iniciales. Entonces te diría que entender el problema, tener las ganas y realmente crear un plan de negocio que sea sólido y que esté estructurado. Tal vez solo agregaría una a eso que mencionó Sebastián y es pensar si a quién más necesito para emprender. La conformación del equipo, identificar las personas, los socios, siempre es muy importante. A veces nosotros, y les cuento una anécdota, a veces como cuando recibimos pitch, algo que me gustaría a mí es, mira, este equipo me hubiera encantado juntarlo con este otro, porque tienen las habilidades que necesitan para hacer algo combinado. Entonces, un punto muy importante es hablen, busquen en qué soy fuerte yo y en qué no, y buscar ese complemento a nivel de equipo fundador que les permita tener cubiertos varios francos. Jamás van a poder tener todo cubierto, para eso es que entran inversionistas más adelante, pero inicialmente ese conjunto, ese equipo inicial es importante que busquen esa persona que les puede ser el complemento y les agregue valor en la idea que están definiendo. Sí, ahí totalmente de acuerdo con Sebastián. Yo, o sea, y Bridge for Business es una excelente opción para brindar esa estructura. Yo me refería que a nosotros en Caricaco los cursos per se son donde nos estamos reinventando. En cuanto a office hours y capacitaciones y guías y esas conversaciones que acaba de decir Rodrigo, ahí tienen mi correo y cuando quieran, en cualquier momento, sobre cualquier tema. Ahí sí tenemos un proceso, digamos, no estructurado, pero sí de muchísimo apoyo. Y digamos, en esas sesiones es donde hacemos referencia que, bueno, no, creo que Bridge te calza, andate ahí a ese lado, metete ese programa y cuando salgas hablemos para despegar y hacemos ese calce nosotros en 1 hora, 2 horas de conversación. Entonces, eso sí lo hacemos día a día, semana a semana, ahí cuentan con mi correo para lo que necesiten. Yo me refería como para aclarar a la oferta de cursos más académico, digamos, más de educación, que ahí donde nos estamos reinventando. Genial. Sí, de hecho, la ventaja que tiene el programa de Bridge, y eso lo viví en una experiencia ahora con Reactivemos Centroamérica, como aliado de uno de los proyectos que se presentó, es que permite estructurar a un emprendedor, porque lo vi con todos los proyectos que se presentaron, de más de 60 estuvieron activos allí, y bueno, de todos esos proyectos, muchísimos, lo que comentaban en los chats y en los foros era lo que yo tenía como idea inicial no era exactamente lo que yo creía. Yo tenía mucha menos información. No sabía sobre el mercado, no sabía sobre mis competidores, no sabía sobre mi plan financiero. Como decía Sebastián, enamorarse del problema es más fácil que de la solución, porque después soltar la solución cuando no está funcionando es más difícil. Y justamente una de las cosas que hace el programa de Bridge for Billions con esta herramienta, Dalip, es guiar a los emprendedores en todo este proceso. Ahí les vamos a estar haciendo llegar información también por correo para que puedan ver incluso un programa que estamos a punto de lanzar, para que puedan incorporarse a ese programa de incubación, que es total y completamente gratuito para emprendedores, y que justamente este programa nos va a permitir dejarlos listos para que estén ya en las etapas en las que Caricaco y eventualmente algún otro fondo puede necesitar para que ya tengan el producto listo, un producto mínimo viable en operación, y ahí justamente aprovechar la sinergia y todo este apoyo que Caricaco y el Trueno también les están brindando. Creo que es una oportunidad de oro para Costa Rica, y gracias a iniciativas como esta de Caricaco y el Trueno es que vamos a poder llevar adelante el proyecto y pasar de las 90 que tiene declaradas el Estado, que yo creo que Hipatia está un poquito desinformada. Hay muchas más, sabemos, pero bueno, la idea es que podamos oficializar muchísimas más que esas. Y en cuanto a los que no están aquí en Costa Rica, bueno, quería también agradecerles el tiempo y bueno, y a los que están aquí también todo el tiempo que han dedicado el día de hoy. Lorenzo, Sí. creo que Pera levantó, ¿querés decir Sí, algo, Pera? sí, nada, Mira, súper vale. breve, porque era sobre esta conversación que estabais teniendo de los servicios que ofrece Caricaco, lo que ofrece Bridge. Son cosas distintas y compatibles y complementarias, creo yo. Lo primero de todo, se ha hablado de formación.
En Bridge no formamos, no enseñamos. Es el emprendedor el que aprende. Nuestra metodología está basada en el learning by doing, en el aprender haciendo, con una ayuda de un mentor y con una ayuda de una plataforma que te va guiando durante todo el proceso, pero yo no te voy a dar una clase magistral de cómo tienes que hacer un plan de marketing. Tú lo vas a empezar a hacer, vas a ir aprendiendo conceptos y cuando te quedes encallado, un mentor te ayudará. Con lo cual, el planteamiento es distinto. Después, Caricaco está ofreciendo ya unas cosas mucho más concretas para unos problemas concretos y haciendo mucho de conector con el mercado y con soluciones que ya son para problemas ya de la operativa diaria prácticamente de la empresa. Con lo cual, ahí creo que hemos tenido como un debate que no había debate, casi, ¿no? Digamos. Nada, solo quería puntualizar esto, gracias. Genial. Ahí Juan hizo una consulta, pero Juan, no está muy clara la pregunta. Yo le respondí, pero no me di cuenta y le respondí directo a Sebastián. No está muy clara la consulta. No sé si la puedes replantear. Y lo que les voy a pedir, antes de que la pueda escribir nuevamente Juan la consulta que hizo, es que todos, por favor, activen sus cámaras. Vamos a sacar un par de instantáneas de esta reunión para compartirlo, para que todos lo puedan tener, por un lado, y además para compartirlo también en la comunidad de Bridge for Billions. Y vamos a hacer algo que me pareció muy entretenido en el bootcamp de Bridge que se hizo hace unos meses aquí en Costa Rica, y es que vamos a hacer un hi-fi virtual para hacer el cierre de la actividad. Y un hi-fi en persona se hace de frente. Acá como no nos tenemos enfrente, nos tenemos a los costados, literalmente, lo que voy a pedir es que no con las palmas de frente, sino con las palmas hacia los lados, una vez que hayan activado todas las cámaras, pongan sus manos así y hagan un hi-fi con los que están al costado de ustedes. Y ahí una vez que tengamos esto, eso es, cámaras por favor, todos poniendo las manos hacia los costados, saludando a los que están a su derecha e izquierda. Hacia los bordes, Luis Mario, hacia los costados, más abiertas, más abiertas, más abiertas. Ahí casi, muy bien. Genial. A ver si nos falta alguien más con la cámara. Estamos ahí. Hi-Fi virtual entonces. Y muchas gracias a todos por estar. Instantánea, Sebastián. Y ahí nos vamos entonces con el evento. Quería realmente reiterarles el agradecimiento por estar aquí a Mauricio y a Rodrigo, y a Sebastián, a Pera. Realmente con actores como ustedes sabemos que el emprendimiento en América Latina y en España y en todo el mundo, por supuesto, Bridge tiene alcance global, va a tener un gran futuro y queremos que todos sean protagonistas. Así que, bueno, muchas gracias por estar y por el tiempo prestado el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Cualquier cosa, ahí les quedaron los correos de Mauricio y Rodrigo. No sé si después nosotros les pasamos un correo y se los ponemos ahí en caso de que no guardaran el chat. Y les agradezco mucho. Ojalá les haya servido este espacio. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta pronto. Buenísimo. Hasta luego.